Bueno, muchachos, listo. Entonces ahora sí ya empezamos a grabar. Listo, ¿no? Como les decía, eh, pensé que íbamos a, digamos, avanzar un poquito más. Les cuento, lo que pasa es que los diplomados que yo doy, tanto en Hexacón como en otra universidad, eran todos los días. Entonces yo tenía como eso en la mente, que eran, pues allá eran 3 horas diarias o 4 horas diarias. Entonces, claro, la tercera semana pues ya hemos hecho ejercicios. Entonces, esta vez me puse a pensar y dije, venga, pero si llevamos como 3 semanas y no hemos empezado. Claro, es que aquí no es la misma disponibilidad horaria, sino son poquitas. ¿Qué más? ¿Cómo te fue? Ah, bueno, listo. Bien. Entonces, por eso es que yo me confundí un poquito, porque cada universidad pues maneja su sistema diferente de horario del seminario o de la especialización. Bueno, hoy qué vamos a ver, hasta donde alcancemos, sin afanes, porque es que yo le meto afán al tema y la embarro, ¿listo? Bueno, hoy vamos a ver el tema de tipos de datos, vamos a mirar más a fondo los no estructurados y los semiestructurados. Y un tema que se llama colocar anónimos los datos, pues para seguridad de los mismos. ¿Listo? La charla de hoy, digamos que empezamos a hablar de una tipificación de datos dependiendo de varios criterios. ¿Listo? Según la procedencia, según su contenido y según su estructura. La estructura. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a detener un momentico acá. Ya reanudo la grabación. Listo, entonces les decía que digamos que hay varios criterios para establecer diferencia en la tipología de los datos. Puntualmente, vamos a ver en este ratico el tema de estructura. Luego, vamos a ver un tema digamos, de la diferencia que tenemos que tener en las bases de datos no SQL frente a las bases de datos SQL. Y nos van a contar una diferencia importante entre Cassandra y Mongo. ¿Listo? Eso es básicamente. Bueno, entonces, según la estructura, digamos que ya hemos hablado todo este tiempo, pero vamos a ponerle nombre y vamos a establecer unas diferencias entre los estructurados, semiestructurados y no estructurados. ¿Listo? Des en cuenta lo siguiente, muchachos. Los estructurados, estamos hablando de SQL. ¿Mm? Estructuras sobre entidades. Cuando hablo de entidades, hablo, digamos, sigo sonando esta cosa. Estamos trabajando sobre bases de datos común y corriente. MySQL, Oracle, SQL Server, ¿sí? Que tienen una esencia y una entidad semántica frente a la unidad que almacena la data, que se llama tabla. Entonces la tabla tiene 3 columnas. La primera es ID, que es numérica y solamente numérica. La segunda es varchar, donde está el nombre. La tercera es varchar, donde está el apellido. La cuarta es date o timestamp, que pues es una fecha pero con detalle de hora. Solamente acepta eso, fechas, ¿sí? Entonces por eso se llama estructura. ¿Por qué mencionamos SQL? Porque SQL es la manera como yo consulto esa data estructurada. ¿Listo? Entonces la pregunta es, ¿se necesita SQL para manejar Big Data? La respuesta es sí. ¿Sí? Es decir, si una persona no tiene idea de SQL, por lo menos básico de consultas, pues no va a poder hacer varios ejercicios de los que vamos a hacer nosotros. ¿Listo? Se necesita tener lo más claro posible el tema de consultas, sobre todo agrupamiento y subconsultas, es decir, consultas dentro de otra consulta, ustedes ya lo saben hacer. Manejar algunas funciones básicas, el max, el promedio, el mínimo, el máximo, con Oracle, ¿vale? Eso es, digamos, lo básico. Frente a las estructuras tenemos estos dos sabores, ¿sí? El tema de JSON y el tema de XML.
¿Mm? Entonces, dése cuenta que SQL es una tabla, ¿no? Perdóname, es una tabla, ¿sí? Con sus columnas bien distribuidas. En cada columna solamente hay un tipo de datos. JSON no porque acuérdate que JSON maneja un ID, maneja, digamos, como un acompañamiento. ¿Sí? El ID, claro, pero ese acompañamiento no es coherente, ¿sí? Puede ser fechas, puede ser numéricos, pueden ser una imagen, puede ser un archivo de voz, ¿sí? No es coherente, no es del mismo tipo, ¿sí? No pasa nada, no pasa nada. Ahora, por programación uno lo puede poner coherente, ¿sí? Que solamente lo que yo voy a manejar en JSON, ustedes que son programadores saben eso, más que yo lo puedo, digamos, establecer que solamente me acepte texto o que solamente me acepte fechas, ¿sí? Pero en realidad solamente estaríamos programando la nuestra, nuestra página web. JSON y XML es toda la familia HTML, Hypertext Markup Language, es decir, páginas web, ¿sí? JSON y XML. Pregunta, ¿ustedes vieron programación web? ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Conocen la máquina, el servidor para Internet, SAM? ¿Conocen eso? Sí, Apache. Eso, Apache. Perfecto. Listo. Entonces, está perfecto. ¿Listo? Entonces, yo lo puedo programar, pero si yo programo mi página web de donde voy a sacar mi data, está bien, pero la otra no sé cómo esté. ¿Sí? Entonces, se llama semiestructurado porque, claro, tiene un ID y tiene su acompañamiento, pero ese acompañamiento no es uniforme. Puede llegar a tener cualquier tipo de datos. ¿Listo? Cuando hablamos de no estructurados, y aquí viene un tema bien interesante, normalmente, y yo digo, pues un buen porcentaje es texto plano. Yo les hablaba la vez pasada que el primer o uno de los primeros ejercicios prácticos es Don Quijote, texto plano. ¿Ahí hay ID? No, nada, no hay ID de nada. O sea, es un archivo lleno de texto, pero no hay ninguna estructura. Por eso se llama no estructurado. ¿Sí? Un tema no estructurado puede ser un correo. ¿Sí? De hecho, yo siempre pongo este ejemplo. Cuando yo les envío a ustedes las notas, yo les envío, lo saludo, que es un texto, y luego le pongo una gráfica en Excel donde están las notas. ¿Listo? Pues a usted no les he enviado la primera porque pues apenas llevamos dos notas, la instalación y el quiz pasado. ¿Listo? Pero yo hago así. Entonces, eso es no estructurado. ¿Sí? Puede llegar a tener cualquier cosa. Puntualmente, en un correo, digamos que ahí están entre la línea divisoria entre un JSON y una no estructurado. Pero un correo como tal, digamos que se puede trabajar como no estructurados. ¿Sí? Un JSON en una página web es diferente porque eso se llama semiestructurado. ¿Listo? Entonces, fíjense que ya nos vamos metiendo más en el tema. Hablemos de los no estructurados. ¿Listo? La información no tiene un modelo predefinido, ya lo miramos. Es una cantidad de texto o voz, así como yo puedo enviar un mensaje, digamos, así como yo puedo enviar un mensaje no escribiéndolo, sino dictándole, ¿sí? Dictándole a una persona en WhatsApp, ¿sí? No grabando la voz, no grabando la voz, sino dictándole, ¿sí? Ustedes saben que yo en vez de escribir, oprimo ese microfonito, aquí tengo mi celular en la mano, oprimo ese microfonito y envío, digamos, envío un archivo de texto, pero que viene de mi voz, es decir, se interpreta, ¿listo? Entonces, eso no es estructurado, porque es una cantidad de texto plano con mucha información, ¿listo? Dentro de ese texto plano, yo puedo encontrar varias opciones. Yo puedo encontrar, por ejemplo, una gráfica, si es un libro, por ejemplo, ¿sí? Si es un documento de Word, yo puedo poner una gráfica ahí, ¿sí? O puedo poner un link que me jale un video. O puedo poner un link que me jale un, un, eh, una grabación de voz, ¿listo? Entonces, fíjense que esos repositorios contienen grandes cantidades de datos, pero que no tienen ninguna estructura. No los puedo medir como en JSON o como en una base de datos estructurada.
Esa penúltima línea dice, pero mi documento tiene una estructura interna. Claro, pero yo no puedo, digamos, establecer una entidad semántica concreta de un documento en Word o un documento .txt o, bueno, cualquier extensión que me pueda combinar texto y gráficos y imágenes, de pronto voz, de pronto video, ¿sí? Ahí dice, necesita el conocimiento de un experto para atender esa semántica entre las entidades de los datos. Es decir, no estructurado no es como un JSON que por lo menos tiene un ID y un acompañante, o como una tabla que está mi ID y mis campos de la tabla, sino que simplemente no tiene una estructura. ¿Eh? Hay muchos ejemplos de datos no estructurados. Hay unas imágenes de satélite donde nosotros vamos a trabajar un ejercicio sobre las galaxias. ¿Listo? Ese lo vamos a hacer nosotros. Es no estructurado, son gráficas, pero metadata acerca de esas gráficas sí lo puede trabajar, ¿sí? Características de la gráfica que yo saqué en una tabla, por ejemplo. ¿Mm? Claro, y trabajando con la misma gráfica al tiempo, sí. Es decir, estructurados y no estructurados al tiempo combinándolos, ese es el ejercicio que vamos a hacer. ¿Listo? Bueno. Mm, Dice que datos provenientes de redes sociales, buscados de canales, mensajes de textos, contenidos de páginas web y archivos log. ¿Listo? Eso es lo que tiene que ver con no estructurado. Los semiestructurados. La información tiene una estructura basada en categorías o etiquetas para separar elementos distintos. ¿Sí? No hemos llegado ya, que era lo que yo pensé que íbamos a ver en la clase de hoy, y es la arquitectura de Cassandra y la arquitectura de Mongo. ¿Sí? ¿Por qué es importante ver eso? Porque manejan diferente. Ya ahorita empezamos a mirar familias, el término es familias, y me van a entender lo que les quiero decir. ¿Listo? Bueno, entonces dice que la estructura basada en categorías o etiquetas para separar elementos distintos. ¿Mm? Guardémoslo ahí, ya les explico qué es eso. ¿Listo? Los archivos de datos con algún formato de lenguaje markup, es decir, todo lo que tiene que ver con la familia de HTML, que son XML o JSON, son semiestructurados, siempre. Los datos están almacenados en registros y son fácilmente identificables, porque tienen un ID, ya lo expliqué ahorita. ¿Listo? Y los repositorios de datos semiestructurados pueden contener ambigüedades. Claro, mire lo que pasa. Pongamos que tenemos esa data. ¿Sí? Entonces yo tengo el nombre, el apellido, el ID del pedido y el total. ¿Qué pasa si el ID de pedido yo le pongo 50.3? ¿Sí? No le puse el ID del pedido, sino le puse el valor total. ¿Mm? ¿O qué pasa si en un pedido tengo el valor, digamos en semiestructurado lo puedo tener, ¿no? O sea, no me obliga a mantener una estructura. Yo puedo tener el total, pero no puedo tener un ID de pedido, ¿cierto? O puedo tener otro registro que tenga nombre, apellido, ID de pedido total y correo del cliente. Perfectamente. Eso me lo permite JSON, me lo permite XML. Perdón, XML. ¿Listo? Es decir, no se gestionan las posibles errores ni incoherencias. ¿Sí? Digamos que eso no es un error. Eso es una característica típica de los semiestructurados. ¿Listo? Entonces, para poder manejar eso, digamos que para poder manejar eso, yo tengo que establecer, digamos, una base tecnológica mínima para que me pueda, digamos, para que pueda manejar eso. ¿Cómo lo vamos a hacer y cómo solucionamos ese problema? Ya lo vamos a mirar. ¿Listo? Bueno, los datos estructurados no tienen ningún lío. ¿Sí? Pertenece a un modelo donde hay unas entidades que se llaman tablas, donde esas tablas están relacionadas, ya de foránea, ya de primaria, eso ya lo hemos visto. Cada elemento del conjunto de datos tiene asignado un contenido semántico, o es varchar, o es numérico, o es fecha, o es block, o es image, ¿sí? Pero tiene su tipo, ¿sí? O es time stamp, tiene su tipo.
¿Mm? Y está relacionado, o sea, no está suelto. ¿Sí? Bueno, sí hay tablas sueltas, pero la mayoría están relacionadas con otras tablas. ¿Listo? Todo esa entidad semántica y contenido semántico de relaciones, pues lo tengo básicamente. ¿Listo? Se ha realizado un proceso previo de modelo, de modelización y formalización sobre los datos. Claro, primera forma normal, segunda forma. Yo primero, cuando estoy diseñando mi base de datos, las tablas, yo puedo empezar por la segunda forma normal y terminar por Voice Cop, lo que nos enseñaron en la universidad, o terminar en cuarta forma normal, ¿sí? O terminar sin normalizar. ¿Sí? Esa formulación, pero siempre hay un proceso previo de modelo, ¿listo? Y suelen formar parte de bases de datos relacionales, Oracle, MariaDB o MySQL, ¿listo? Este es el ejemplo de una estructura, dos estructurados, su nombre, su apellido, su pedido, su total, perfectamente, eso ya no tiene lío. Y después de haber trabajado esos tres tipos de datos, normalmente si uno quiere mostrar alguna información, ¿sí? Yo cuando digo mostrar información no me refiero a datos exactamente de una tabla, me refiero a porcentajes, líneas de regresión, grupos de K-means, dashboard, me refiero a ese tipo de información. La data como tal, yo la puedo eh, volver anónima, o más bien, la debo volver anónima, porque yo no puedo, digamos, digamos, establecer el tema de mm, poner a disponibilidad la data al público, ¿sí? Yo la tengo que encapsular de alguna manera, ¿listo? Este proceso se aplica sobre un conjunto de datos para conservar la privacidad de la información de las personas que están ahí. Ejemplo práctico, Corfi Colombiana. Cuando estábamos allá siempre hacíamos un tema que se llama, me voy a adelantar un poquito, enmascaramiento. ¿Listo? Ya miramos qué es eso. ¿Listo? Entonces, es necesario aplicar un proceso de anonimización, ¿sí? Cuando se quiere hacer público algún dato con identificadores como nombres, direcciones, códigos postales o temas de salud. El tema de salud es bien delicado. Publicar una historia médica aquí en Colombia da cárcel. ¿Listo? Entonces, en general, se debe intentar eliminar cualquier información que pueda identificar al individuo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo vuelvo anónimo? Hay tres maneras. La primera, mostrar la gráfica del código de barras, el PI o mi dashboard. Y una vez tengo graficado eso, eliminar los datos. ¿Sí? Esas se usan los bancos, por ejemplo. Muestra el estudio del dato, pero no los datos como tal. Hay otro que es cifrado. ¿Sí? Entonces yo puedo mostrar datos, pero cifrados. Depende de la empresa en donde esté. En Corfi lo hacíamos, pero eso tiene un costo. Es decir, el software, digamos que está programado para cifrar un número determinado de veces. Y luego hay que volver a pagar. Nosotros decíamos la recarga, ¿sí? Como en celular. Hay que volver a pagar la recarga para cifrar. Es bien importante, pero tiene un costo, ¿sí? Porque es un proceso, digamos, bien interesante que él hace para hacer eso. Y hay otro que es enmascaramiento, ¿sí? Entonces, donde está Alejandro Aguirre, le pone Ernesto Sábato, ¿sí? Y donde está mi cédula, le pone cualquier otra cédula. Ojo, sin perder la integridad referencial de los datos. ¿Mm? Entonces, es un software especial, ¿sí? Pues también vale plata, pero no es tan caro como el cifrado. Es decir, no es un taxímetro porque el cifrado me cobra cada vez que yo lo ejecuto. Enmascaramiento no. Yo puedo enmascarar con ese software muchas veces. Eh, Ojo, yo puedo enmascarar la misma base de datos muchas veces, porque eso se tiene que parametrizar. ¿Listo? Si no está parametrizada la base de datos, me toca pagarle al proveedor para que, para que, para que me permita enmascarar. Yo no es que instale un software y coja cualquier base de datos, no. Él tiene que saber. Eso tiene un proceso previo, ¿no? Donde me dice cuál es la llave primaria, cuáles son las tablas que voy a enmascarar, etcétera, etcétera. Eso lo hace uno
o le paga al proveedor para que él lo haga, pero una sola vez. Y de ahí para allá, él puede enmascarar esa base de datos las veces que se quiera. ¿Listo? Bueno, sin embargo, aquí nos advierten que no es una protección absoluta. Y les voy a explicar por qué. Estamos trabajando. Son las 8:30 de la noche. ¿Sí? Trun, aquí me llegó la base de datos. ¿Vale? Yo puedo hacer un export o copiar la tabla. ¿Sí? Create table copia. Se le asterisco from tal tabla. ¿Sí? Puedo hacer cualquier cosa. Y luego enmascarar. Hay un periodo de tiempo que, pues en realidad, la data está disponible. Entonces ellos nos advierten eso. ¿Mm? Digamos que eso no proporciona que no se vaya a filtrar información. Que, dime, ¿tienes alguna pregunta? Ah, espérate, Cindy, que no te estoy escuchando. Dame un segundito, yo le subo acá. Repíteme, por favor. Uy, el internet está regular. Muchachos, no sé si ustedes entendieron lo que preguntó Cindy. No, profe, no se lo escucho. No, no, yo tampoco lo escuché. Cindy, si quieres, escríbeme acá por el chat. Pregunta, yo la leo. Que es que no se te está escuchando nada. No sé si es que se te está yendo el internet o qué. Pensé que era a mí solo, pero no, ninguno de los compañeros se entendió. Te voy a silenciar porque escucho por ahí un ruido. Ah, no, ya. ¿Qué hubo, Cindy? Ah, no, no se escucha nada. No, profe, acá algún ruido que se esté configurando acá el sonido, entonces de pronto se Ah, hizo ok, listo. un Vale, ruido. listo. Entonces, te voy a silenciar para seguir. Listo. No, pero como que no te pude silenciar. Bueno, listo. Si quieres, cierra el micrófono, Cindy, y después... Sí, igual me puedes interrumpir cuando quieras, ¿no? Bueno, entonces, ese es el primer tema. Ahora, ¿qué vamos a ver? Por allá te escucho respirar. Sí, cierra el micrófono porque me estás haciendo retorno. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasa? Ojo, hay una necesidad, digamos, de trabajar. Miren cómo se llama este capítulo. SQL y no SQL. ¿Listo? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos una necesidad de trabajar con datos grandes, ¿sí? Y resulta que las bases de datos relacionales, digamos que tienen algunas dificultades, algunas limitaciones. A mí me duele mucho decir eso porque pues ustedes saben que yo vengo de ser DBA y quiero mucho ahora con todo el cuento, pero sí, la verdad es que sí, hay unas limitaciones que ya las vamos a ver y se van a dar cuenta que sí. Por ejemplo, la técnica del sharding y las dificultades asociadas a esa técnica que presentan las bases de datos de SQL. ¿Listo? Entonces, para superar esos problemas, ahí es cuando ingresan las bases de datos no SQL. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí nos dan una pequeña historia en esta diapositiva y nos dicen de dónde sale, digamos, o sea, de dónde surge la necesidad
de manejar unas bases de datos que no se cuelguen con, digamos, lo que estamos requiriendo nosotros cuando empezamos a hacer Big Data. Surgen de varios temas. El primero es un tema que se llama reconocimiento de voz de los smartphones. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a grabar un archivo de audio en una base de datos relacional, yo lo puedo hacer de dos maneras. Yo le puedo poner un ID en la celda y que ese ID me llame la grabación, ¿sí? Y me la reproduzca. Igual que las fotos, por ejemplo. Las fotos en Oracle, la foto de la persona digamos, del sistema de información de personal, se maneja así. Yo tengo un repositorio de fotos, JMG, de cualquier extensión de fotos, y en Oracle lo que hago es llamarlo. ¿Listo? Ojo, digamos que eso no es, digamos, la mejor manera de manejarlo. Hay otra cosa. Dice, predicción de crecimiento de la gripe usando las consultas de los usuarios. ¿Sí? Cuando empezamos a utilizar una página web y empezamos a guardar en una base de datos relacional todos los ingresos que hagan en unas páginas web y empezamos a manejar eso, las bases de datos relacionales manejan concurrencia, pero de miles de usuarios, no de millones. Entonces, cuando empezamos a capturar datos de dispositivos inteligentes, teléfonos, pulseras de monitorización, relojes inteligentes, esa cantidad de cosas, des en cuenta que ya no estamos capturando cientos ni miles, sino estamos trabajando con un volumen de datos que se convierte en un problema para base de datos relacionales, por más Oracle que sea. Y ya les digo por qué. Trabajamos con plataformas de información o espacios de datos, Datamar. Datamar es un término de inteligencia de negocios que hace referencia a, digamos, bases de datos estructuradas para ser un data warehouse. ¿Sí? Un data warehouse es la unión de varios datamar. Cada datamar es una especificación de tablas, ¿cómo les explico? Por tema. Está el datamar de ventas, está el datamar de alumnos que ingresaron, está el datamar de ingresos por cada una de las carreras de la universidad. Eso es un datamar. Voy a tomar un segundito, muchachos, porque es que me interesa que ese tema quede bien. Voy a buscar acá para ver. Esta es la propia. Y sin buscarla. Esta está perfecta. A ver si la pudiera poner más grande. ¿Qué consiste un datamar? Esto es un datamar. Ok. Y aquí al lado la voy a hacer pequeñita. Bien. Un datamar es lo siguiente, muchachos. Resulta que yo tengo una estructura de negocio que analizar los datos. Yo no puedo analizar toda la compañía al tiempo, no. Me toca por ventas, y ventas puede ser de diferentes datamar, distribución para ventas, ventas por tienda, ventas por cliente, bueno, etc. Yo voy a suponer que estoy hablando de ventas por tiendas, ¿listo? Entonces, si voy a hablar de ventas por tiendas, yo voy a tener una tablita como esta, que se llama tiendas. No. Yo voy a tener otra tablita como esa, que se llama clientes. Los clientes que compraron en esa tienda. Yo voy a tener otra que se llama el valor de la compra. Es decir, perdón, yo voy a tener otra que se llama, se me hizo, aquí está. Espérate que me equivoqué. Ley de Murphy. Así que no. Tengo tiendas, tengo clientes, tengo ventas. ¿Sí?
este cliente compró 32.000 pesos. Profe, se le está cortando el internet. No, espérate, ¿sí? Ay, un segundito, muchachos, yo miro si aquí están jugando otra vez. Un segundito. ¿Están jugando, chicos? Ah, bueno. No, muchachos. Ahí está bien. Debe ser la plataforma. Pero se me hace raro porque estamos con Google. Se me hace muy raro. Bueno, muchachos, ¿me escucharon bien? Vuelvo a decir. Yo tengo la tabla de tiendas, la tabla de clientes, la tabla de ventas, es decir, el dinero que compraron los clientes. Y tengo una tabla por acá que es de una dimensión, esa es la palabra clave, fecha. Estas tablas que están a los lados se llaman tablas DIM. DIM de dimensión en inglés. Fíjense que ustedes tienen varias dimensiones aquí en esta figurita. ¿Listo? Esas tablas dimensión, por integridad referencial, se unen en una sola que se llama una tabla de hecho. ¿Sí? Esta tabla de la mitad se llama una tabla de fact, o hecho en inglés. ¿Sí? Eso que yo acabo de dibujar ahí, esas 5 tablas, lo que se llama un data mart. ¿Listo? ¿Qué, digamos, tiene de interesante el tema? Que yo lo que hago es insertarle datos de los clientes, intentarle datos de las tiendas, el cliente que compró en cada tienda, el valor de la venta y por supuesto la fecha. Cuando digo fecha no me refiero a 16 de octubre del 2020. Me refiero a semestre, trimestre, bimestre, mes, la fecha por supuesto y hasta la hora, ¿sí? La semana del día. ¿Por qué? Porque yo necesito establecer qué semanas del año es cuando más se vende qué producto. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando yo hablo de fechas, hablo de una cantidad de información. Día, mes, hora, la semana del año, el mes, el bimestre, el trimestre, el semestre. No es solamente la fecha. ¿Listo? Entonces, esas flechas azules lo que me indican es que todos los días yo le inserto información. El cliente tal compró en la tienda de uno que está en la 26 por el valor de 30.000 pesos el 12 de octubre a las 10 de la mañana. Luego ese cliente volvió a comprar, pero en la tienda de uno que queda en, no sé, en Fontibón, el valor de hizo mercado, entonces fueron 320.000 pesos el 15, que fue cuando le pagaron, etcétera, etcétera. Entonces yo voy metiendo la información en un datamar, ¿sí? Esto es inteligencia de negocios, pero tiene mucho que ver con Big Data. Esta inteligencia de negocios es, digamos, la información que va pasando, pero que yo la analizo después. Es decir, yo analizo lo que pasó. ¿Sí? Yo puedo analizar, por ejemplo, las ventas que hice ayer, el 15, ¿listo? De ayer para atrás. Eso es lo que hace referencia cuando estamos hablando de acá. Trabajamos con plataformas de información o espacios de datos, datamar, ¿sí? Parte del objetivo es explorar o interpretar los datos que yo le estoy insertando a mi data warehouse, ¿sí? Y los esquemas de los datos pueden evolucionar, no son cerrados, ¿sí? Es decir, yo puedo tener un datamar en un data warehouse y luego tener 2 y luego tener 4, ¿sí? Etcétera, etcétera, dependiendo de lo que me pidan analizar. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó? Ahí, cuando uno está viendo inteligencia de negocios, digamos, se quedaba corto, porque hay que ir más allá del modelo de datos relacional. Sobre todo, repito, cuando no te dan datos estructurados como tal, que es inteligencia de negocios, sino empiezan a variar. Fotos, audios, archivos planos, ¿sí? Entonces a uno le pasaban un archivo plano en inteligencia de negocios y uno decía, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo analizo eso? ¿Sí me hago entender? Entonces,
Ahí es que empiezan a verse las limitaciones. Claro, el Data Warehouse yo lo hacía desde una base de datos relacional, para de contar. Cualquiera, SQL Server, Oracle, ¿sí? Cualquiera. Pero ahí empezábamos a tener, digamos, las dificultades. Claro, no son muy eficientes a gran escala, ¿sí? Es muy complejo cambiar los esquemas de... bueno, los esquemas de datos, por ejemplo, cuando a mí me pasó haciendo inteligencia de negocios, eso fue en el 2013, me llegaron con un texto, o sea, un archivo TXT gigante, y me dijeron, analícelo. Claro, yo no conocía Big Data, sí, estoy hablando hace 7 años. Pues yo dije, ¿cómo? Sí, o sea, yo dije, ¿cómo empezamos a hacer eso? ¿Sí? Había un software que buscaba unas palabras y eso, pero pues no, el tema de Hadoop, digamos que no lo conocía y tocó contratar una empresa de Argentina, mandarles el archivo y que ellos nos lo analizaran allá y que ellos nos dieran el resultado. ¿Listo? Porque por base de datos relacional no se podía. Miren lo que dice acá. Replicar servidores y aplicar técnicas de particionado de datos es difícil de gestionar. Yo les pregunto, muchachos, ¿ustedes han hecho partición de tablas en Oracle o en SQL Server? Sí, señor. ¿Se han hecho? Sí, señor. Listo. Tú me puedes corregir si lo que voy a decir no está bien o está mal. Cuando yo hago una partición, por ejemplo, yo la hice en Secretaría de Hacienda, los impuestos, donde uno paga el impuesto de la moto, ustedes que andan en moto, carro, el apartamento, la casa, se llama Secretaría de Hacienda de Bogotá, ahí es la 30,26. Entonces teníamos la tabla de los impuestos prediales, o sea, de casa. Claro, de toda la historia de hace más de, no sé, como 30 años. Pues son millones de registros, porque por cada casa, pues realizan varios pagos, etcétera, etcétera. Entonces lo que hicimos fue particionar esa tabla, eran ciento y pico millones de registros, la particionamos en 3 o en 4. Dijimos, no, pues si son 100 millones, partámosla cada partición en 25 millones de datos. ¿Listo? Bien. ¿Por qué la particionamos? Por fecha. Entonces, claro, los impuestos, supongamos que estamos en el 2020, los impuestos de los 2 últimos años o 3 últimos años, claro, se manejan casi que el día a día. Pero ¿cuántas consultas de un impuesto de hace 10 años o de hace 5 años se hacen al día? Muy poquitas. ¿Ganamos? Sí, ganamos, porque los últimos 5 años quedaron, pues es una tabla, no es lo mismo hacer una consulta en 100 millones de registros que en 25, que son los últimos 5 años. ¿Listo? Pero cuando iban a hacer una consulta de los otros años, pues ahí sí se demoraba, porque tenía que empezar a mirar en dónde estaba. ¿Listo? Dejemos ahí el ejemplo, ya ahorita lo volvemos a tocar, ¿sí? Para mirar el tema de las particiones. O sea, uno lo particiona, por ejemplo, por fecha. Ese fue el criterio que nosotros utilizamos. SQL Server es lo mismo, ¿sí? Uno lo particiona por fechas. O por algún criterio, por alguno de los campos que tenga la tabla. ¿Listo? Bueno, póngale cuidado. Listo. Después, ese lo dejamos ahí porque ya lo tocamos ahorita otra vez. Hay aplicaciones de las que no es necesario mantener la consistencia de datos, ¿sí? Vuelvo a leer. Hay aplicaciones en las que no es necesario mantener la consistencia de los datos. Resultado en buscador web. Entonces ahí uno queda, profe, no entendí. Listo. Listo. Vamos a entender. ¿Qué pasa? Ya nos dimos cuenta, bueno, estamos analizando en nuestro datamart, el profe ya nos explicó, está la tabla de hecho en la mitad, las tablas dimensiones que están la de los lados, estamos analizando cuánto vendió de uno, pues en la última semana, en el último mes, en el último año, pues desde la pandemia, o sea, desde febrero, estamos analizando eso. Pero ¿eso de dónde viene? Eso viene de tablas relacionales, ¿sí? Claro, resulta que estamos cambiando la mentalidad. ¿Cómo así, profe? Claro, hay una cosa que se llama Google Bigtable y hay otra cosa que se llama Amazon Dynamo. En España le dicen Dynamo, ¿sí? Ese Bigtable y ese Dynamo
no son entidades o tablas relacionales, sino son no relacionales. Es decir, que no tienen la estructura fija, sino que tienen un ID y un acompañamiento, ¿sí? Por familias. ¿Listo? Me voy a adelantar todo esto. Me devuelvo. Pero si usted nos habla de una arquitectura de no SQL y nos dice que nos va a contar y no nos cuenta. Más o menos para que me entienda. Resulta que yo tengo esa estructura. Yo tengo un ID o una clave de la fila, un ID, y tengo una familia, nombre, y tengo una familia, que es la información de contacto. Entonces aquí uno ya empieza a romper el esquema de la SQL de Oracle, ¿no? De la SQL tradicional. Término nuevo, familia. Entonces uno dice, ¿familia? ¿Cómo así? Claro, mire lo que dice allá abajo. Ahora podremos preguntar por valores en la tabla usando familia. Eso se llama un cualificador. ¿Sí? Hay una familia nombre que tiene dos campos. ¿Sí? Que tiene el nombre, el nom, o que tiene el AP1. Son dos campos. O sea, ya no es por campo, sino por familia. Este ejemplo tiene dos. En la vida real pueden ser 10, 20. ¿Listo? Entonces son familias. Ah, ok. Y hay otra familia que tiene el email, el campo email, tiene un campo nomás. La familia nombre tiene dos, el nombre y el apellido, y la familia contacto tiene uno solo, que es el email. Ah, listo, profe. ¿Se parece a un modelo antirrelación? Sí, pero hay un concepto nuevo que se llama familia. Tenemos un ID, pero tenemos una familia. ¿Eso cómo pasaría? ¿Esto cómo pasaría a un MySQL, que es relacional, a HBase, que es no SQL? La parte de arriba tenemos nuestra tabla relacional común y corriente. Mi columna nombre, mi columna apellido, mi columna email y mi ID o llave primaria. El ID. Perfecto. Miren abajo cómo es en una base de datos no SQL. Yo puedo tener familias, pero aparte de la familia, yo puedo tener varios datos de varias familias con un solo identificador, o puedo tener de varias familias, por ejemplo el número 3, fíjate que me está identificando de la familia nombre y de la familia contacto. Fíjate que tengo los dos. ¿Sí? O puedo tener un identificador, pero que solamente me toma la familia contacto. O puedo tener un identificador que solamente me toma la familia nombre. ¿Sí? Entonces uno dice, profe, pero ahí faltan datos. No, no es que falten. Es que él los agrupa por familias y por ID dependiendo del tamaño. ¿Sí? Dependiendo de cuánto pesa la información que está acá, cuánto pesa la información que está acá, o cuánto pesa la información que tengo acá y que tengo acá. Entonces aquí ya se rompe el esquema y uno dice, está chévere la vaina, o sea, está interesante el tema, pero no me queda muy claro. Entonces uno dice, bueno, listo. Primero, en relacional tenemos un ID por registro. Aquí no. ¿Sí? Aquí no está un ID por registro. Está un ID y puede tener una familia o puede tener dos familias. Fíjate que el ID 3 tiene de la familia nombre y de la familia contacto. ¿Mm? Entonces se rompe el esquema. ¿Por qué? Porque es dinámico. ¿Cómo así dinámico, profe? Él arma estos grupos para cada ID dependiendo del peso que tenga cada uno de esos cuadritos blancos. ¿Sí? Este, por ejemplo, pues aquí en el ejemplo no, pero si lo armó solo es porque es grande, ¿sí? Es porque es pesado. De pronto una foto, ¿sí? De pronto un video, ¿sí? ¿Sí? No, no necesariamente tienen que ser textos. Ah, esa es la otra, ¿no? Que ya no manejamos solo textos, sino varios tipos de archivo. ¿Listo? Entonces, aquí es donde uno empieza a entender el tema de las no SQL. Dime, ¿qué pregunta tienes?
No, profe, que casi no se le estaba escuchando, pero ya mejoró el sonido. Ay, fue más chica. No, pero espérate. Espérate que ya me hicieron dudar. Voy a hacerle le hago una velocidad. Démosle una velocidad, a ver. Se supone que la velocidad de internet, ahí me dice, tengo TV. Sí, claro. Inalámbrico que tenga más de 10, está bien. No, chicos, no, no es mi internet. Debe ser la plataforma. Debe ser la plataforma de la universidad, porque no, aquí no. Espérate, dame un segundito, yo miro aquí una cosa que tengo en el celular, un software. Ahí está calculando en el software del celular. Ya les digo a ver si soy yo o es otro lado. Listo, muchachos. Entonces, fíjense que aquí ya empezamos a entender. Profe, por fin nos empezó a explicar eso. Ah, entonces él lo maneja así, claro. Digamos que es la misma lógica de tener un identificador con una información, ¿sí? Como una llave primaria, llamémosla así, una llave primaria con unos datos. Es la misma lógica, pero rompe el esquema en dos aspectos importantes. El primero, que es por familias, y el segundo, que hay IDs que tienen de esta familia, hay IDs que tienen de la otra familia, y hay IDs que tienen de las dos familias. Eso lo hace él automáticamente, ¿vale? Ahora sí me devuelvo. Que yo quería, o sea, digamos, contarles eso. ¿Listo? Pues, pucha, me adelanté harto. Ah, bueno, aquí estamos. Eso que les acabo de contar, esa partición, que me parece muy, o sea, muy bacano, muy pilo los que se inventaron eso. Eso es lo que maneja Google Bigtable y Amazon Dynamo o Dynamo. Cada una, o sea, las dos tienen esa arquitectura digamos, en su manejo. ¿Hay diferencias? Sí, hay diferencias, pero pues las vemos, digamos, más adelante, o sea, la próxima clase, porque nos toca ya terminar la parte de qué, de teoría para empezar a hacer la práctica, ¿sí? Pero entonces es eso, ok, es la misma lógica, un ID con acompañamiento de datos, pero por familia, por familias, con ese, varias familias, una sola, una de este lado, otra de este lado, o de las dos, ¿sí? Diseñados para ser distribuidos en múltiples nodos. Entonces aquí, claro, hay gente que me dice, profe, perdóname, pero las bases de datos relacionales como Oracle también están hechas para ser distribuidas en varios servidores, ¿sí? De hecho, yo trabajaba Oracle Rack y Oracle Rack por lo menos son dos servidores, ¿sí? Pues yo manejaba tres, pero en realidad por lo menos son dos, ¿listo? Entonces, esta segunda, perdóname, pero no aplica, porque esa viene desde relacional. La primera aplica total, porque ese esquema de ID familia, eso no lo tiene la base de datos relacional. Proporciona consistencia parcial. Listo, aquí vamos a lo mismo. ¿Qué es consistencia? Consistencia es, yo tengo aquí un servidor aplicado 3 veces. Me quedaron bonitas las bolitas, ¿cierto? Entonces yo aquí tengo una data, la tengo en 3. Pero resulta que cambió, ahora es 5. Y ese 5 pues, se va a tener que actualizar ese que está desactualizado. Tener en todos los servidores, ¿sí? Como esto es, mire lo que dice acá, múltiples nodos, tenerlos todos sincronizados, eso es consistencia. ¿Mm? Entonces aquí uno dice, listo, yo voy a tener que sacrificar acceso al dato por consistencia. ¿Por qué? Porque si yo necesito que todo sea consistente, claro, dependiendo de lo que yo esté mostrando, ¿sí? Yo puedo utilizar o Cassandra o puedo utilizar HBase. Ahí está la diferencia entre uno y otro, ¿sí? Si me garantiza la consistencia en todos los nodos o si me garantiza un acceso al dato rapidito, ¿sí? Como Google, por ejemplo, ¿sí? Google nunca nos muestra el último dato, nos muestra el anterior dato. Lo que pasa es que nosotros no sabíamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque él necesita mostrar.
O sea, una consulta así, rapidito, ¿sí? Él no se pone a esperar a que todos los servidores de Google, que yo me imagino que debe ser una granja de servidores enormes, se sincronicen. No, 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 no. Él muestra lo que esté disponible. ¿Listo? Entonces, ese es otro concepto que ya vamos para allá. Necesito que mis 3 servidores o mis 10 servidores estén consistentes o necesito tener un dato así de rápido. Depende. Depende de lo que estemos trabajando, ¿vale? Permiten esquemas de datos flexibles, ya lo vemos, y de esto que acabamos de decir, de esa arquitectura ID familias, nace una explosión de código abierto que es las NoSQL. CouchDB es buenísima. CouchDB, eso es para bases de datos en móvil. Aquí ya terminó lo del servidor, lo de mi celular. No, mi internet no es, muchachos. Me parece que estoy en un 86%. Estoy bien. Entonces, ¿qué? Entonces, este CouchDB es una base de datos que te coge datos desde tu móvil y así no tengas internet, los guarda. Y tan pronto tienes internet, ¡prum! Actualiza un servidor en la nube. ¿Sí? Es buenísima esta, CouchDB. Bueno, entonces, Cassandra o HBase, ¿de qué van a depender la diferencia entre una y otra? Lo que acabé de mencionar, de la consistencia o de la rapidez al acceso al dato que yo necesite. Ahí está la diferencia entre una y otra. Bueno, ¿qué es eso de escalabilidad con MySQL? Por ejemplo, dice aplicación de analítica web, conocer el número de visitas. Bueno, listo. Este es un ejemplo práctico. Entonces, necesitamos guardar información, ¿sí? De una página web y necesitamos conocer el número de visitas a unas determinadas páginas para establecer el top 100. ¿Listo? Entonces, tenemos un registro de cada vez que se ha recibido una petición de la web con la URL, la fecha y la hora de la petición. ¿Necesitamos construir una aplicación para conocer en todo momento el top 100? Sí. El top 100 de las páginas web más visitadas según nuestros registros. ¿Sí? Ojo, en MySQL. Se le tiene. Ahí está mi tabla. Como MySQL es relacional, yo tengo mi identificador, que es un entero, el número del usuario, que es un entero, la URL a la cual accedió, que es una varchar, y visitas, que es un entero grande, porque puede tener millones, ¿no? Igual es un entero, ¿listo? Bueno, vale. Tendremos que incrementar una determinada fila de la base de datos claro, cada vez que ingresen a la URL, yo tengo que empezar aquí a incrementar esta visita. ¿Sí o no? Eso es lo que me están pidiendo. ¿Para qué? Para obtener el top 10 de las páginas web más visitadas. Yo guardo esto y luego lo ordeno, cojo las 100 primeras, dependiendo del número de visitas. ¿Sí? Ese es el ejemplo. Vale. ¿Qué pasa? Como yo lo dije hace como 15 minutos. Las bases de datos relacionales son multiusuario, ¿sí? Tienen concurrencia, manejan la concurrencia, pero de miles, no de millones. Como estamos en la web, ¿sí? A mí nadie me garantiza que no se me van a colgar 5 millones de personas. En Secretaría de Hacienda pasa, ¿sí? ¿Por qué? Porque como buen colombiano nos gusta pagar el impuesto el último o el penúltimo día de la fecha de vencimiento. Entonces, si el último día es el 30 de junio, tú lo pagas el 1 de junio o en abril y esa plataforma está bacanía, está sola. Pero vaya pague el impuesto o vaya descargue el impuesto el 29 de junio, un día antes. No puedes, ¿sí? Es más, te saca este error. Es tanta la cola de peticiones que saca un error de timeout, ¿sí? Al insertar en la base de datos. En el caso mío era para consultar el tema del impuesto. Pero aquí, como son millones, saca el mismo error de timeout, pero al insertar en la base de datos. Porque llegan muchas visitas y la base de datos no puede manejar la concurrencia, ¿vale?
Es diferente una base de datos que esté colgada en una web y que le estén pegando usuarios, ¿sí? Por ejemplo, una empresa que tenga muchos usuarios, 1000, ¿sí? 2000. Claro, eso es harto, pero no hay ningún problema. 2000 personas, hágale, no pasa nada. El problema es cuando son millones, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Montamos una cola de peticiones entre el servidor web, ¿sí? Aquí está la cola, entre el servidor web, que es este, y la base de datos. Entonces, aquí está la base de datos, ese redondito. Ese es el servidor web. Entonces yo monto, ¿sí? Una cola de peticiones que me vaya enviando de 100 en 100, ¿sí? Como un semáforo, que me las tranque y me las vaya enviando de 100 en 100 para que no me colapse la base de datos. ¿Listo? Bien. Hay un problema, ¿no? ¿Cómo escalar base de datos relacionales con muchas peticiones de escritura? Ojo, usar múltiples servidores de base de datos y distribuir las tablas entre ellos. Sí, esa puede ser una solución. Lo que les acaba de mencionar. Yo tengo una tabla de 100 millones de registros, la parto. Y cada partición la muevo a un servidor. De tal manera que, no, listo. Eso me garantiza que ya tengo 3 veces. Y antes me llegaban 1 millón y me la tumbaban. Ahora me pueden llegar 3 millones. Y no pasa nada. ¿Listo? Bien. Hasta ahí vamos bien. Esa tabla de mi base de datos relacional yo la dividí, le hice sharding, ¿sí? La compartí, la dividí en 3. Eso está perfecto. Pero hay varias cositas que hay que tener en cuenta ahí. Primero, necesitamos un método para particionar la tabla en segmentos distribuidos uniformemente para balancear bien la carga. Entonces ahí uno dice, juepucha, ¿yo cómo hago para hacer eso? Vuelvo a leerlo. Necesitamos un método para particionar la tabla en segmentos distribuidos uniformemente para balancear bien la carga. Entonces uno dice, no, pues se supone que los últimos impuestos, claro, pero es que todo el mundo está pagando ese último impuesto, o la mayoría están pagando ese último impuesto. No me sirve, ¿sí? ¿Quién está pagando un impuesto de hace 10 años? Muy poca gente, ¿sí? Muy poca gente. Entonces eso no está balanceado. ¿Listo? Tienen toda la razón. Ese ejemplo tiene toda la razón. Yo lo he hecho. Tienen toda la razón. Pero hay más. Necesitamos un método propio para distribuir los valores a su partición correspondiente. ¿Sí? Hay un tema que se llama hash. Ese hash lo que hace es empezar a distribuir en una base de datos relacional, pero con un criterio que yo le dé. Si el criterio está mal dado, pues él distribuye mal. ¿Listo? Entonces vuelve y juega. Poseemos problemas. La nueva manera de calcular el top 10 es obtener el top de cada segmento, de cada uno de los 3 segmentos. Luego los agrupo y luego de esos 100 vuelvo y hago un conteo para establecer los otros 100. Entonces ahí ya empezamos a ver las limitaciones de la tecnología SQL. ¿Qué pasa? Es difícil gestionar la tolerancia a fallos. Claro, yo tengo un rack, yo tengo cada partición en un servidor. Ponle cuidado. Pero son particiones diferentes. Entonces, si se me cae uno de esos servidores, como esa partición no está replicada, ¿sí? Pero lo dibujo aquí rápido. Miren, yo tengo aquí una muestra, aquí otra muestra, y aquí otra muestra. ¿Cierto? Aquí yo tengo de la A a la, no sé, a la F. Aquí yo tengo FG, la G a la M. Aquí yo tengo M, de la N a la Z. Se me cayó este servidor. Aquí yo no tengo ni N ni Z. ¿Sí o no? Y aquí tampoco. ¿Sí se dan cuenta? Entonces es muy complejo el tema. Claro, yo distribuí, pero como yo distribuí la tabla a propósito en diferentes servidores, supuestamente para que me trabajara mejor, si se me cae un servidor, ¿yo qué hago? ¿Sí?
Sí, digamos, la persona de apellido Núñez está pagando el impuesto y se me cayó esa parte, se me cayó ese servidor. Aquí no tengo NZ y aquí tampoco. ¿Ya se están acordando? Claro, en Big Data sí. En Big Data yo particiono y esas particiones las replico en otros nodos. De tal manera que si se me cae uno, no pasa nada. El otro NZ, cualquiera que sea, me responde. Entonces, cualquier error que inserte valores en el segmento equivocado es muy difícil de gestionar. Claro, el segmento es el NZ y voy a insertar un valor o voy a consultar un valor y viene para acá, aquí no está y aquí tampoco. Ahí sí comienzo a tener problemas graves. Las tareas de mantenimiento se vuelven muy complejas. ¿Cómo plantear una resegmentación? Ahora, las no SQL. Miren la primera, la naturaleza distribuida de los repositorios de datos. Las no SQL nacen es por esto, ¿sí? Son como hijitas de el tema de HDFS, que ustedes ya saben qué es, ¿sí? Aquí está la palabra clave. Vienen del HDFS. La gestión de las particiones de los datos, ya lo acabamos de decir. Él me particiona, pero me duplica. Si se me cae un nodo, no pasa nada, ¿vale? La inserción escalable de grandes cantidades de datos. Estas bases de datos no SQL, volviendo a las familias, es dinámica. Si él ve están asignándole mucha carga a un nodo porque está tomando IDs de las familias muy grandes, esas familias las parte por la mitad y las distribuye. No, pues así ya nos ganaron. No. Entonces es importante conocer esto y saber lo que se está haciendo debajo. ¿Listo? No es solamente el HDFS, que lo son los files distribuidos, es toda la arquitectura que hay por encima de las no SQL, que por eso están ganando y por eso están metiéndose como se están metiendo. ¿Listo? La realización de consultas de forma escalable con baja latencia. Claro, el name node toma la consulta y él sabe en cuál servidores está. ¿Sí? Entonces es baja latencia. ¿Por qué latencia? Porque no tiene que replicarlo en los 10, sino solamente en donde está la data que están pidiendo. ¿Se acuerdan que lo vimos ayer? Digo, el miércoles. El name node sabe que data node está la data. La gestión de la tolerancia a errores y robustez del sistema. Ya lo hemos dicho. El de propósito general para diferentes tipos de aplicaciones. ¿Listo? Entonces, ojo. HBase, ¿sí?, es una base de datos distribuida. Es persistente, es distribuida, tiene los datos ordenados, multidimensional y baja densidad. Ya vamos a mirar qué es eso. ¿Estamos? Sí. Listo. Entonces, aquí nos hablan primero de HBase. ¿Listo? Entonces, construida sobre sistemas de archivos distribuidos. Carita feliz para el que me diga cómo se llaman esos sistemas, esos archivos distribuidos. O sea, ¿se acuerdan que yo les hice una gráfica donde primero aparece el hardware, luego aparece HDFS y luego sobre el HDFS aparece HBase? Eso es lo que nos están diciendo ahí. Construida sobre el sistema de archivos distribuidos que ya todos conocemos. ¿Listo? ¿Se puede replicar los datos en diferentes nodos? Claro, es parte de la naturaleza de esto. Los datos están almacenados en orden alfabético de un valor clave. Así. Entonces tenemos una clave y un valor. La clave es un ID y el valor es lo que nos está, digamos, almacenando. ¿Sí? Pero es multidimensional. ¿Qué significa multidimensional? Ahora sí les digo, que se organizan en familias. Por eso necesitaba mostrarles primero lo de las familias y luego volverme acá, para que me entendieran. Ah, ok, las no SQL se organizan en familias. Cada familia puede almacenar cualquier número de columnas. Eso ya lo vimos. Esta es la familia. Si está muy grande, solamente le da una familia y le puede dar solamente un campo de esa familia. Si no, le da los dos campos de la familia, o le da otra, o le da los dos. ¿Quién maneja eso? Ella solita. La base de datos no SQL solita la maneja, ¿vale?
Hay más. Ese auto-charting, ese autodistribución, ¿sí? Es automático. Entonces, con base en esas familias, lo que hace es un rango de filas de datos contiguas se almacenan juntas. Y eso se llama una región, ¿sí? Una región forma una unidad mínima de balanceo de carga, ¿sí? Cuando una región crece demasiado, que era lo que estaba haciendo ahorita, él la parte en dos y la distribuye en diferentes nodos. ¿Mm? Entonces, por eso nunca se va a recargar, porque si está creciendo, 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 él mira y si está creciendo demasiado, ¡prum!, la parte en dos y dice, venga, aquí, eso estaba en un nodo, pasémosla a dos, y esos dos, por supuesto, las distribuye en otros dos para que no haya problema si se me caen esos dos, pero la divide. ¿Cómo se llama eso? MapReduce, que divide y vencerás. ¿Listo? Cada servidor almacena un cierto número de regiones y se mantiene balanceado de forma automática. Ah, no, pues qué maravilla. Ya no tengo que particionar mi tabla, ¿sí? Porque eso lo hacía yo, es decir, el ingeniero, sino que él solito lo hace. Entonces, ¿cómo va a quedar? Va a quedar, volvemos a las letras, de la A a la C en uno, CF en otro, FI, IM, MT y TZ. Claro, eso queda así. Pero acuérdense que esto se duplica en otro. Voy a hacerlo acá. Esto se duplica en otro. Y esto otro se duplica en otro. Puede ser por acá. Y esta otra se duplica en otro. Entonces, claro, pues si se me cae este, no pasa nada, porque pues esto está acá. Si se me cae este, no pasa nada, porque eso lo tengo acá. ¿Sí? Entonces es importante, digamos, tener esos conceptos. Ya. Muchachos, alcanzamos, lo logramos, ahí vamos bien. Fíjense que son temas bien importantes que no hay que manejarlo y desmenuzarlo y entenderlo perfectamente, no, pero sí uno tiene que saberlo en mente cómo es que funciona ese tema, pues para poderlo trabajar. ¿Listo? Desafortunadamente el tema de los nodos, ¿sí? Pues solamente trabajamos con un solo nodo, ¿sí? Pero pues en una, digamos, en una instalación con 3 nodos, dijimos que lo óptimo son 3 o múltiplos de 3, pues queda perfecto. Porque todo esto, acabamos de ver hoy, todo esto, las familias, se maneja muy bien. Se distribuye muy bien. Con 3 nodos o con múltiplo de 3. ¿Listo? Entonces, fíjense que este tema, la diferencia entre una base de datos relacional y una base de datos no SQL, puntualmente aquí estamos viendo MySQL y HBase, pues esta gráfica yo creo que es la que más habla por sí solo, ¿no? Su tablita perfecta y la nueva manera de agrupar clave-valor por familias. Entonces, den cuenta que ese tema es bien interesante. Y todo lo automático que tiene la base de datos no SQL, ¿no? Que ya lo dijimos acá. Todo esto automático, escalabilidad automática. ¿Listo? Para llegar a esquemas de regiones y servidores bien balanceados. ¿Listo? Muchachos, yo sé que hablé mucho, pero bueno, ¿alguna pregunta? ¿Qué opinan? Cuénteme alguno qué opina de este tema. Yo quiero escuchar. Paola, Guillermo, cuéntenme qué opinan de este tema. ¿Cómo lo vieron? Muy bueno, profe, muy chévere. ¿Bien? Entonces, claro, cuando uno le explican así, pues, digamos, con detalle, uno ya empieza a entender, no, o sea, esto es una tecnología que, pues, sí o sí va a ser el futuro. ¿Mm? ¿Qué es lo que más me gusta? Y pues, por publicidad ni nada de eso. Lo que más me gusta es que si esto me ha dado dinero a mí, pues que yo ya tengo más de 45 años, y el tema hasta ahora está saliendo, pues yo me puedo imaginar que de aquí a unos 5 años, ¿sí? Cuando ustedes, si se logran meter por este lado y empiezan a ganar bien, me imagino que me llamarán, ¿no? Profe, venga, yo le invito un tinto, le invito o un whiskycito al menos porque ese tema está muy bien. Lo que quiero decir es que esto es para allá vamos, ¿no? Esto es lo que va a desplazar todo lo que hemos tenido antes. Porque, pues, tiene con qué. Eso es como estar en bicicleta y que a uno le pasen al lado una moto.
y ojalá sea una moto BMW de esas que ni siquiera tienen cadena, sino cardan, como un carro. Entonces uno dice, no, pues definitivamente esta moto se lleva la bicicleta. Entonces es bien importante, muchachos, y por eso les digo, no me canso de decirlos, es tan importante esta teoría. Ya vamos en el 90%, la que falta. Ahora, ¿qué falta, muchachos? Antes de que se me vayan. Falta esto, falta esto, esta parte de aquí abajo de las familias, pero explicada en detalle cómo es en Mongo, DB, y cómo es en Cassandra. ¿Sí? Claro, hay varias. Profe, Cindy le hizo una pregunta. Ay, gracias, Jessel. Te miro. Yo sí escuché que sonaba algo. Eso es parecido a las redes en Cisco. Ah, bueno. Esa pregunta está bien puesta. ¿Qué es lo que pasa, Cindy? Sí, ya entiendo a lo que vas. Todo esto que estamos viendo nosotros tiene nombre propio. Se llama sistemas distribuidos. ¿Sí? Y sistemas distribuidos es una teoría que se dieron cuenta, o sea, que nace de la virtualización, o sea, nace en forma, digo yo, nace en firme desde la virtualización. ¿Mm? Virtualización, digo yo, aprovechar la maquinaria, el hardware físico, para poder hacer multitarea, digamos, de una manera de distribución de actividades para hacerlo más rápido. Entonces, nace de allá. ¿A qué aplica? A muchas cosas. Sistemas distribuidos, sistema de file system, HDFS, que es el que estamos viendo nosotros. Servidores, ¿sí? Redes, claro que sí, Cindy, tienes toda la razón. ¿Por qué? Porque las redes puede pasar lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, por un cable coaxial, antiguamente solamente mandaban de una vía, una señal de una vía, ¿sí? Ahorita no, ahorita hay tanto de para allá como de para acá. Y se dieron cuenta que pueden enviar no bidireccional una señal, sino varias, ¿sí? Entonces aquí a mi casa llega fibra óptica de TV y es un cablecito chiquitico. Ese cablecito chiquitico le está transmitiendo a, no sé, a cientos de personas, ¿sí? Porque es multidireccional, ¿listo? Claro, como todas las vías, cuando hay mucho tráfico, pues se congestiona, ¿no? Pero eso es lo que yo digo, que hay, o sea, se dan cuenta del potencial que tiene el hardware o lo que estén mirando, el cable, por ejemplo, y lo ponen a sistemas distribuidos, que mientras una persona está editando una cosa, el otro está recibiendo la otra, ¿sí? Entonces es lo mismo, Cindy, es el mismo criterio para el tema de redes Cisco, ¿sí? Ese tema es largo. Yo les confieso, el tema de lo que menos yo sé, el tema es de redes. Yo sé pues lo básico, el tema de conexión a un servidor, a un switch o a un switch de core, a una NAS. Eso es lo que yo manejo de básico. Pero así digamos, en esencia, el tema bien de base de datos, no. Por ejemplo, IPv6. Ese tema, pues apenas lo conozco. IPv6 es que ya las IPs crecieron, ¿no? Ya no son de 9 dígitos, sino van a ser de 18, ¿sí? Ahí les dejo ese dato también. Pues claro, porque ya se acabaron. Hay tanta conexión. Pues imagínate que uno tiene, aquí en mi casa hay 5 computadores, 4. Entonces eso multiplícalo por el mundo. Claro, ya se están acabando las direcciones IP. Entonces necesitan colocar una cosa que se llama IPv6 para que sean más largas las direcciones IP y poder atender la demanda. Listo, muchachos. Entonces yo creo que dejemos por hoy ahí. Voy a detener la grabación. Ah, bueno, sí,